Con una conferencia magistral que llamamos Hacer México un reto político. ¿Y quién mejor para dar esta conferencia magistral que es Alejandro Poiré, decano de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno Tecnológico de Monterrey, y nuestro anfitrión? Muchas gracias otra vez al doctor Alejandro Poiré por recibirnos en su casa. Y ahora sí paso el micrófono y pasaré el micrófono que le corresponde. Muchísimas gracias, adelante. Al contrario, muchas gracias, Berenice. Quiero invitarlos a compartir una presentación que tiene como propósito abrir un diálogo. La presentación, si la podemos poner en la pantalla, por favor, en las pantallas, parte de una descripción de un hecho que es muy notorio. Esa descripción tiene un concepto académico y de ahí planteo una hipótesis de qué es lo que está detrás de este hecho para después ofrecer una alternativa de cómo afrontar este hecho. El hecho es que el reto político de México, esperamos un segundo a que se ponga la presentación, pero el hecho es que el reto político de México no es exclusivo de México. El reto de cómo enfrentan las élites mexicanas hoy lo que está ocurriendo en nuestro país, como las élites políticas de prácticamente todos los países, tiene que salirse de una discusión exclusivamente enfocada en nuestro contexto. Y tiene que reconocer que desde luego nuestro contexto tiene características muy puntuales, muy propias, y es justo lo que estamos haciendo aquí, el evaluar a México, qué es lo que nos está pasando y cómo enfrentamos sus retos, pero que algunos de estos dilemas y retos no son exclusivos de nuestro país y que tenemos que voltear a ver al resto del mundo para aprender claves de lo que está ocurriendo y cuál es una de las formas en las que al menos yo quisiera plantear que lo enfrentemos. El reto de México no es un reto exclusivo de México, es un reto de la democracia. En mi generación, yo tengo 49 años, estoy a punto de cumplir 50, y yo estaba hace 30 años terminando la preparatoria, sumándome a muchas otras personas, mexicanas y mexicanos, que de tiempo atrás estábamos ilusionados por construir una democracia funcional para nuestro país, para construir el reto de la incertidumbre en el resultado electoral. 30 años después no tenemos tanto de qué estar orgullosos, muchas cosas sí, muy valiosas, pero ciertamente nuestra democracia no ha dado necesariamente los frutos de bienestar, de defensa de los derechos, de acceso a las oportunidades, de pluralismo deseados. Y por supuesto que es un reto y es un fracaso de la generación a la que pertenezco, pero es un fracaso que hay que poner en contexto porque no es un fracaso exclusivo de México. Es el reto de la democracia en este momento del siglo XXI. Y así por eso he titulado esta presentación. Está en riesgo la democracia, protestas y populismos en América Latina y más allá. Y quiero iniciar por este reconocimiento de que el dilema de la democracia en México se concentra, en mi opinión, en exceso, en un argumento de que estamos frente a un líder populista que encabeza nuestro gobierno y que ahí es donde está el problema. Ahí no es donde está el problema. Sí creo que hay tintes de la política actual de nuestro país que son eminentemente populistas, pero creo que no es un fenómeno exclusivamente nuestro. Y para eso les quiero enseñar algunos datos interesantes. Esta es una gráfica muy bonita del Economist, de un proyecto muy bonito de politólogos que se llama el Polity4 Project y que es una medida de qué tantos países se pueden caracterizar en términos generales como democracias. Y aquí están las distintas olas de democratización.
Una muy importante, pues lentamente, la democracia es eminentemente un fenómeno del siglo pasado y el actual, una primera ola de democracia después de la Primera Guerra Mundial, alrededor de la Primera Guerra Mundial, que se frena con la llegada del fascismo, una caída justo antes de la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial, y después una tercera ola de democracia muy importante en los años, a partir de los años 70, Portugal, España, y después en algunos casos en América Latina, sumados a Grecia, y posteriormente a la caída de la Unión Soviética, un número muy importante de países que alcanzan un estado democrático en términos generales, hasta cerca del año 2008-2009, donde empiezan los problemas y se frena esta tendencia. Esta gráfica termina en 2012, pero ciertamente podemos decir que el siglo pasado fue el siglo de la divulgación de la democracia y su expansión en términos globales. La siguiente, por favor. Pero ese dato de si es democracia o no es democracia, esa variable dicotómica, no es suficiente para entender lo que está pasando. Entonces, el propio Economist Intelligence Unit, con estos mismos datos, hace un índice a partir de 60 variables que tienen que ver con pluralismo, con participación, con respeto a los derechos, con expansión de derechos, con libertades cívicas, de prensa, etcétera, en donde nos dice pues, el número de democracias completas que existen, después democracias con algunos problemas, flawed democracies, después ya una cosa un poquito más peculiar, regímenes híbridos en donde no podemos hablar exactamente de democracias, y después regímenes autoritarios que van, digamos, de lo naranja a lo claro hasta el rojo más oscuro. Corea del Norte se ancla un extremo del espectro, el país número 167 que se evalúa. China está en el 153, como ven, China también había experimentado una cierta estabilidad y ha experimentado en los últimos años una tendencia más autoritaria que es conocida, lo mismo el caso de la India e incluso algunos países que estaban considerados como democracias completas como Malta también han caído debajo del 8 de calificación, vamos a decirlo así, que es la diferencia entre una democracia completa y una democracia con fracasos, y Noruega sigue estando en el número 1, anclando la parte alta de la escala. En la siguiente gráfica vemos qué es lo que ha sido del caso mexicano. Como les decía yo, pues no tenemos tanto de qué estar tan orgullosos, realmente en ningún momento en esta escala México ha estado considerada una democracia completa, por muchos de los riesgos que ya se han mencionado el día de hoy, pero ciertamente pues tampoco la tendencia es muy favorable. Estábamos rondando el 7 hacia el 2011-2012 y estamos hoy rondando más bien el 6 en la última medición, que es de 2019. Búsquense esto en internet, está muy bonito, le ponen el nombre de cualquier país y ahí ven la tendencia de qué es lo que está pasando y los datos que están detrás de esa medición. Entonces, si la pregunta es ¿la democracia mexicana está en riesgo? Mi respuesta es, con base en estos datos, sí. Solo la democracia mexicana está en riesgo, la verdad es que no. También con base en estos datos, y si vemos la calificación global del mundo en materia democrática, hay algunos datos que ciertamente son muy preocupantes para el caso mexicano. Estas son encuestas recientes, una es de Pew Research Center y la otra es del LabOp, de la cultura política de la democracia en México y las Américas, 2016 y 2017. Más de 47% de los mexicanos podría apoyar un golpe militar por la alta delincuencia o la corrupción. Ese es un dato sumamente elevado. Estos datos son más conocidos. 74% de la población tiene nada o poca confianza en que el sistema judicial castigará a los criminales. 72.5% de los mexicanos cree que los funcionarios públicos son corruptos. 62.3% no tiene interés en la política. Particularmente el primer dato en esta serie es el dato más malo que hemos tenido a lo largo de los últimos años, desde que se hace esta pregunta de manera sistemática. Y la calificación de democracia a nivel global, una vez que uno califica todos los países que se están evaluando en el índice del Economista, tenemos que para este promedio de 167 países, donde 10 es lo más democrático, no hemos estado nunca en un punto más allá de 6,
porque muchos de los países grandotes anclan la escala hacia abajo, pero ciertamente a partir de 2008 esa calificación ha ido bajando y es espectacular, especialmente en los últimos 2 o 3 años, sistemáticamente estamos viendo la calificación global de democracia hacia abajo. Uno de los fenómenos que distingue a esta caída de la democracia en los últimos años es lo que llamaríamos el populismo. Y sí quiero plantear una definición de populismo que nos aleja de visiones ideológicas de izquierda o de derecha, sino simple y sencillamente como uno de los fenómenos que están hoy contrarrestando este crecimiento de la democracia a nivel global. Jan Werner Müller lo define como una forma de percibir el mundo político que plantea a un pueblo moralmente puro y completamente unificado, aunque al final del día completamente ficticio, confrontado a élites que son consideradas corruptas o moralmente inferiores en alguna u otra forma. Esta es la característica del populismo, es esta búsqueda de identificación entre un liderazgo con el pueblo, así interpretado, así construido en la narrativa y en el lenguaje, regrésate por favor, que tiene esta otra característica de ser anti-élites. ¿Por qué? Porque las élites actuales, las intelectuales, las políticas, las académicas, las empresariales, las económicas, son precisamente estas élites consideradas corruptas o moralmente inferiores, pero también los populistas son siempre antipluralistas. ¿Por qué? Porque como el pueblo está unificado, como el pueblo tiene una sola verdad, tiene una sola forma de interpretar la realidad que interpreta precisamente el líder, para los populistas ellos y solamente ellos representan al pueblo. Cualquier expresión de pluralismo es cualquier expresión democrática, de diversidad de opinión, de diferencia respecto al propósito que se debe de perseguir o la forma de alcanzarlo, es una manifestación precisamente de que no se está entendiendo la moralidad integral y el propósito integral del pueblo. Esa es la característica del populismo. Hoy no todos los líderes que vemos que están reduciendo las calificaciones de democracia en los distintos países son igualmente populistas, pero en todos los casos hay algo de esta narrativa y algo de este discurso. No solamente en los líderes que están en el poder, también en buena parte de las oposiciones. Y aquí, digamos, desde una perspectiva u otra, ahora sí la siguiente lámina, por favor, vemos algunos de los líderes que típicamente son identificados como populistas por las oposiciones de sus países o a nivel internacional. Estos son, como dirían, the usual suspects, pero no solamente estamos hablando de, quiero hacer notar cómo no solamente son de izquierda o de derecha en un espectro ideológico tradicional, no solamente son religiosos o son laicos, hay un poco de todo. Es esta misma noción antipluralista, es esta misma noción de una verdadera interpretación de las necesidades de la población que están detrás de estos fenómenos. Y vamos a la siguiente, por favor, en donde vemos que hay otros liderazgos menos reconocidos, menos identificados, que básicamente están reproduciendo la misma noción de populismo y la misma noción antipluralista. Erdogan, Orbán, el mismo Bernie Sanders, creo que representa también esta noción de una cierta pureza ideológica, de una cierta forma contraria a las élites, que siempre ha tenido la razón, desde hace 30 años está pidiendo una revolución política y que es precisamente el gran reto hoy día del Partido Demócrata, el tratar de integrar esta visión con una visión que tenga una probabilidad de éxito electoral mayor y que de hecho probablemente sea lo que explique que volvamos a ver a Donald Trump electo en unos meses más. Por no hablar del primer ministro británico y lo que está detrás de Brexit y pues en las noticias más recientes Daniel Ortega, el movimiento sandinista, etcétera. No es un fenómeno de izquierda y de derecha, es un fenómeno de un fracaso relativo de muchas democracias en muchas latitudes. Mi argumento es que no solamente es que de pronto surge el fenómeno del populismo porque tenemos este gen antidemocrático en las sociedades que se hartan de discutir. Es que hay algo de este momento del desarrollo económico, político y social
de un número grande de países, particularmente de ingreso medio y alto, que está enfrentando a sus gobiernos a un dilema muy profundo de reacción. Y el ejemplo que sigue creo que es particularmente elocuente. ¿Quién me dice qué es esto? Santiago de Chile, exacto. Para quienes han seguido esto un poquito más de lejos, hay que recordar qué es lo que inicia este movimiento: un pequeño incremento en la tarifa del transporte público en una ciudad muy bien conectada, pero sumamente centralizada, en donde la enorme mayoría de la población llega después de trayectos relativamente largos a sus centros de trabajos, educativos, etcétera, a través del transporte público, particularmente en las horas pico. Se había planteado un incremento muy pequeñito. Empieza a haber protestas de estudiantes y jóvenes, se meten a las estaciones, queman alguna de ellas, unas protestas violentas, reaccionando en contra de esta medida en lo particular. El ministro de Transporte dice, pues de manera muy natural, oigan, no se vayan a la hora pico, levántense más temprano. Pequeño detalle, los tiempos de traslado son sumamente elevados, esto exacerba la reacción. Y a la vuelta de unos cuantos días, en donde además se distribuye por ahí un chat parecido al del gobierno de Puerto Rico, pero aquí por parte de la esposa de uno de los ministros, diciendo que esto parecía una manifestación de alienígenas, se exacerba la protesta y hoy Chile está repensando su constitución. Es decir, incluso aquellas democracias que con todo y los dilemas de una democracia transicional había ido encontrando un camino para el pluralismo, para la transición, para la alternancia, para la solución o por lo menos la confrontación de los dilemas de un pasado violatorio de los derechos humanos y muy crucialmente para el crecimiento económico. Incluso estas democracias, ante retos que parecieran menores, de pronto entran en crisis y de pronto se encuentran en riesgo de sobrevivencia. Porque ¿quién nos dice cuál va a ser el liderazgo que va a emerger de aquí? En encuestas recientes publicadas en los diarios chilenos, lo que se muestra es que el nivel de aprobación que hay de las grandes instituciones chilenas, empezando por los carabineros y las demás instituciones existentes, son verdaderamente niveles de aprobación incluso inferiores al 15%, hasta para las universidades. Como parte de las protestas, se fueron a quemar instalaciones universitarias en las zonas principales de Santiago de Chile. Es decir, no queda claro que el resultado de esto vaya a ser un fenómeno en el cual sea fácil conducir esta efervescencia popular. No es solamente un fenómeno derivado del populismo, es un fenómeno de la democracia. Es lo que algunos han llamado la crisis de la edad media de las democracias, democracias de 30 y 40 años que están encontrando límites estructurales, pero no es exclusivo de la democracia. Tiene algo que ver, mucho que ver, creo yo, con un fenómeno relativamente reciente, que de hecho está bien simbolizado por lo que ocurrió en el 2008 y 2009. Si nos regresamos unas láminas, por favor. Una más, otra, esto. La crisis financiera global tiene que ver no solamente con, en la visión, por ejemplo, de gente como Elizabeth Warren, la incapacidad del sistema estadounidense para regular adecuadamente los excesos de Wall Street y la falta de regulación adecuada a fenómenos financieros de un mundo mucho más conectado. Tiene que ver en parte con que una parte muy importante de las transacciones que se estaban generando en tiempo real a nivel global respecto a estos mercados de derivados y toda una serie de instrumentos financieros estaban llevándose a cabo de manera automática por algoritmos que percibían pequeños márgenes de ganancia en los distintos mercados de dinero a lo alrededor del mundo y que hacían muy difícil atemperar algunas de las reacciones de los propios mercados a oportunidades de negocio en el corto plazo. Y sí, en efecto, esta crisis financiera global tuvo en parte que ver con mercados no debidamente regulados en términos de las oportunidades que se tenían, por ejemplo, para los mercados de derivados o de las hipotecas, etcétera, pero también al hecho de que esta enorme capacidad tecnológica permitía aprovecharse de una manera mucho más veloz de estas oportunidades. Es decir, parte de lo que ha ocurrido
como efecto de esta crisis financiera global o como parte de este fenómeno, tiene que ver, en efecto, con una democracia relativamente torpe para generar regulación para nuevos fenómenos, pero también al hecho de que el cambio tecnológico exponencial está generando no solamente esta capacidad de la que ya se hablaba hace un momento para conectarnos muy rápido y visibilizar los fenómenos de desigualdad, sino además disrupciones muy profundas en muchos mercados laborales y en muchas relaciones sociales que daban una forma relativamente estable al arreglo de una democracia torpe, lenta, pero al mismo tiempo plural, abierta, para tratar de resolver nuestros grandes dilemas. Vamos a regresar a donde estábamos, porque quiero sintetizar lo que considero yo, la que sigue por favor, es la tormenta perfecta a la que se enfrenta esta suma de reglas de convivencia política en libertad, que es lo que se considera la democracia. La tormenta perfecta a la que estamos enfrentando el día de hoy tiene que ver con que, en efecto, no tenemos que ser grandes adeptos de Steven Pinker para reconocer que llevamos décadas de una gran abundancia y de una gran afluencia en términos de millones y millones de ciudadanos que, si bien no están alcanzando niveles de desarrollo idóneos, ciertamente están saliendo de la pobreza, y como resultado de esa salida de la pobreza, el tipo de demandas y el tipo de necesidades a las que se enfrentan son mucho más sofisticadas, mucho más complejas y mucho más urgentes muchas veces. Esa gran abundancia de recursos está generando una gran complejidad de las sociedades, porque es diferente el tipo de servicios que se les tienen que ofrecer. No solamente se trata de sacar a las personas de niveles de subsistencia, quiere decir reconocer efectivamente el reto de ampliar derechos de manera universal para poblaciones sumamente más abundantes y mucho más exigentes que lo que estaba ocurriendo entonces. Y el cambio tecnológico exponencial sí tiene esta característica de que nos conecta mucho más rápido, de que nos vincula mucho más rápido, de que nos hace ver todos estos fenómenos de exclusión, de desigualdad y particularmente de falta de movilidad de una manera mucho más inmediata. Es decir, si hoy yo me tardo 2 o 3 horas para tener acceso al transporte público, lo puedo comparar mucho más rápido con lo que pasa en transportes públicos de muchas otras sociedades en el mundo. Si hoy mi servicio médico no me ofrece medicinas, lo puedo comparar rápidamente con lo que ocurre en los servicios médicos de la comunidad de al lado o del estado de al lado o del país de al lado, y entiendo y soy mucho más vulnerable o capaz de conectarme con información que nos hace mucho más patentes estas relativas desigualdades, estas carencias novedosas. Sin duda eso está ocurriendo, pero además el cambio tecnológico exponencial en efecto está generando por lo menos 2 disrupciones más que son muy patentes ya y que están ocurriendo desde hace algunos años. La primera es ciertos niveles de incremento en la desigualdad como resultado de cambios en los mercados económicos. Hay un debate respecto a la profundidad de los mismos. La gráfica esa famosa del elefante de Piketty ha sido actualizada y ya no está tan fuerte el cambio en desigualdad, pero ciertamente hay un cambio, hay un incremento en la desigualdad notorio alrededor de los polos de crecimiento tecnológico en Silicon Valley, en Austin, en Massachusetts, en Nueva York y en otros países que están generando una mayor desigualdad. Nos encanta pensar en los países escandinavos como estos ejemplos de bienestar, etcétera. Suecia y Noruega son los países que tienen más multimillonarios o billonarios en el término estadounidense per cápita. Esa desigualdad se está viendo en muchos lugares, y también esa desigualdad que se está acelerando viene acompañada de un reto muy importante en términos de disrupciones en mercados laborales. No sabemos cuándo, pero ya se empieza a ver no solamente
cambios, por ejemplo, como los que vimos hace 20 años en términos de los cajeros en los bancos siendo sustituidos por cajeros automáticos, siendo sustituidos ahora por nuestros aparatitos electrónicos. Lo que sigue son los automóviles, la automatización del transporte en los camiones, etcétera. Esos fenómenos ya se están viendo y esas angustias ya se están viviendo. Hoy los jóvenes universitarios, mejor preparados que nunca, mejor posicionados para los espacios de empleabilidad y en universidades como esta y otras, particularmente adaptados a la flexibilidad que les va a exigir el mercado laboral, viven con más angustia a pesar de que tienen mayor empleabilidad que nunca, precisamente porque reconocen que estos mercados laborales ya no dan esa estabilidad y ya no dan esa permanencia. El fenómeno de las pensiones es un fenómeno sistemático de muchas de las sociedades que tiene que ver con cambios en el propio mercado laboral derivados del cambio tecnológico exponencial, y además la abundancia de los recursos trae con nosotros la urgencia de los retos del cambio climático y sostenibilidad. Una buena parte de la aceleración del cambio climático tiene que ver con el número de personas en el mundo que están comiendo carne y el gas metano que se genera por la producción de esa mejor nutrición de un número muy amplio de personas. Es decir, la tormenta perfecta no es el resultado del fracaso del modelo, es el resultado de su éxito parcial. Y esta tormenta perfecta se ve sumamente acelerada por el reto del cambio tecnológico exponencial y particularmente la violencia que acompaña a estas incertidumbres. Hay que estar muy atentos a lo que ocurre en el Reino Unido, hay que ver la película de Brexit. ¿Por qué? Porque no solamente nos habla de esta cosa que nos espanta mucho de la manipulación por las redes sociales de poblaciones, sino que también nos explica con una gran claridad la incapacidad de las élites tradicionales para entender las angustias que está viviendo un porcentaje de la población que se siente no escuchado, no incluido, no atendido, sin oportunidad y sin perspectiva de transformación. Es decir, ahí está una parte importante de la violencia contra ciertos grupos, los grupos que desde algún movimiento populista dicen esa me amenaza. Y ahí está el reto al que tienes que atender. ¿Y cuál es el dilema? Que esta solución populista no ha sido contrarrestada por gobiernos suficientemente veloces, capaces, eficaces para ofrecer soluciones alternativas. Por ahí escuché que se ha vuelto un lugar común decir que los problemas están subiendo por un elevador, mientras que algunos gobiernos están subiendo por las escaleras y la brecha se sigue acelerando. La mayor parte de los gobiernos no están siendo capaces de atender estos retos. Están haciéndolo con torpeza, los buenos. ¿Por qué? Porque es difícil generar bienes públicos. No es fácil construir ni la base fiscal, ni el consenso político, ni el cambio tecnológico suficientemente rápido para reconstruir soluciones. Piensen a los problemas de los que hemos estado y seguiremos hablando aquí en estas jornadas por México, a la inseguridad, a los retos de la migración, a los retos de los cambios en los mercados laborales, a los retos de la calidad y la cobertura de la educación, además de su pertinencia y su necesaria flexibilidad. ¿Quién está construyendo hoy bienes públicos buenos para atender eso? No tantos, sí los hay, y algunos muy valiosos, pero no tantos. Y la mayor parte de los gobiernos democráticos, de hecho los autoritarios menos, no lo están logrando. Ante esa incertidumbre, ante esa angustia, ante esa insatisfacción, el impulso populista es muy potente. Porque simplifica las cosas, porque nos señala una verdad que nos identifica, porque nos señala un enemigo a atender y a vencer y a excluir y a señalar, sea este el migrante, sea este las mujeres, sean los extranjeros, sean los conservadores, sean el que sea. Es una forma de simplificar el dilema de gobiernos torpes que son incapaces para solucionar problemas de una forma medianamente eficaz. Bien, voy a recurrir a Mr. Conan O'Brien, que es comediante gringo, nada muy excepcional, pero que en una reflexión reciente en su podcast
me llamó mucho la atención cómo incluso desde el corazón de la cultura popular estadounidense se entiende un poquito cómo esto se traduce en el discurso público de las sociedades contemporáneas y cómo eso está afectando a los Estados Unidos. Sí se oye el audio, a ver si en la siguiente está conectado, si no nada más les leo lo que dice. 100%. Children have the benefit, they have the luxury of thinking everything is simple. And growing into adulthood is realizing that things are complicated, nuanced. They can contain the good and the bad, the salty and the sweet. And that's what being an adult is. And there's something about our national discourse now where everyone wants to be a child again. The other side sucks, they're bad, we're good, they're evil, they're the Death Star. Right. We're, you know, we're the rebels that are fighting them, that are fighting for freedom. And each side can look at the other side that way. And I think, well, that's just adults wanting to be children. Yeah. Does that sound? Oh, it does. I mean, but, Can you praise what I just said? I mean, I think you're a genius, and I've loved you for a really long time, like Bien. up until that moment. No, Ya se va a cortar. Son adultos queriendo comportarse como niños. El reto es que no podemos enfrentar al discurso populista convirtiéndonos en niños. Ese es el poder de esta imagen. Porque Conan O'Brien, por supuesto, que es un comediante muy liberal, muy cercano a los demócratas, etcétera, pero se resiste sistemáticamente en su programa, que es un programa para reírse, pero también para reflexionar sobre vocaciones y cosas por el estilo, se resiste a hacer eco de la infantilización de la política, y por eso lo pongo como ejemplo. Porque incluso un comediante se resiste a hacer eso. Nosotros, como personas que estamos preocupadas por el ámbito público y queremos construir desde nuestro entorno, tenemos que ser aún más maduros que este comediante. Tenemos que resistirnos a la infantilización del discurso y a la simplificación de lo que está ocurriendo y a decir, el Señor es malo, la obsesión con el sujeto, nada más perverso que ello, porque nos desresponsabiliza. Y además implica una falta de respeto profunda a las razones de las personas que están apoyando estos movimientos. Las personas apoyan estos movimientos no por su ignorancia, no por su manipulabilidad, no por su perversión ideológica. Del fondo están razón. No dudo que haya muchos liderazgos que tienen todas esas características perversas, pero de fondo es porque no hay alternativas que ofrezcan una solución que incluya esta perspectiva de madurez, que reconozca que como adultos tenemos que enfrentar los problemas con una perspectiva de un poquito más de matices, y eso es extraordinariamente difícil de lograr. Uno de los extraordinarios políticos que han hecho eso es Barack Obama. Parte del fenómeno de lo que ocurre con Donald Trump es una reacción en contra de Barack Obama, y en parte por este fenómeno de licencia moral. Yo ya voté por Barack Obama, ahora puedo patear a los inmigrantes. Yo ya cumplí con mi deber liberal. Y eso es un tema que justo en la más reciente alocución de Barack Obama al respecto del fenómeno político estadounidense decía algo parecido. Tiene una conferencia muy bonita que le ofrece a jóvenes a los cuales se están formando para la vida política desde su fundación, él y la señora Michelle Obama, diciéndoles, cuidado con la cultura del wokeness, de decir siempre lo correcto, de estar siempre del lado de la razón más pura, del espíritu más correcto y del ideal más perfecto. Dice, ese es el camino de no reconocer la complejidad de la política, la defensa de la diversidad, la defensa del pluralismo. Y ese es el reto que tenemos que asumir. Entonces, hasta ahí mi hipótesis de por qué estamos donde estamos, y ahora mi propuesta, que es para enfrentar el reto. 100%. No, sigue, ya, sigue. La siguiente. Ante el populismo, madurez. El ejemplo de Conan O'Brien. Lo utilizo como una provocación, porque es este comediante diciéndonos, resístanse a ser niños. ¿Qué quiere decir madurez? Primero, respeto por la gente y sus razones. Para todos aquellos que votaron
en contra de López Obrador y que están esperando el momento de arrepentimiento de aquellos que votaron por él, la verdad es que por favor dejen de perder el tiempo. Y empecemos por reconocer que mucha gente tuvo extraordinarias razones para apoyar ese movimiento y que no es un fenómeno exclusivo de México. Lo mismo pasó en Brexit, lo mismo ha pasado en muchos de estos países en donde hay democracias que no están funcionando bien, y lo mismo hay a favor de Bolsonaro en Brasil, de Trump en los Estados Unidos, de Bernie Sanders en los Estados Unidos, y uno tras otro, tras otro. La gente ve lo que está ocurriendo y la forma que existe hoy para oponerse a lo que no es una solución satisfactoria es buscar una alternativa. Entonces, en lugar de criticar a estos liderazgos insuficientes y perversos desde una perspectiva infantil, lo que hay que hacer es reconocer las razones detrás de eso, es decir, el reto de ofrecer los bienes públicos que se requieren para alterar este patrón de injusticia sistemática o de insatisfacción sistemática que porcentajes más importantes de la población están viviendo. Segundo, así como el populismo se fundamenta en el mito de una certeza, que es la certeza de la razón del pueblo, hay que abrazar que la certeza es precisamente eso, la madurez es eso. A mis alumnos yo les digo, no crean que cuando terminen ahora sí ya van a entenderlo todo, van a estar más preparados para reconocer que entienden poco. Y ese es el reto de una buena educación y no debemos de olvidarnos eso. Particularmente en este mundo, la estabilidad es lo menos constante, al contrario, vamos a vivir muchos sobresaltos, vamos a vivir muchas incertidumbres estructurales, muy diferente a lo que vivimos los últimos 30 años, en donde en alguna medida, como les enseñé en la gráfica inicial, íbamos avanzando a esta cosa que incluso Fukuyama se atrevió a mencionar como el posible fin de la historia. También hay que reconocer, y esto es crucial para el ámbito público, que está bien dudar y que está bien fallar, pero que lo crucial no es atinarle siempre a la primera, lo crucial es aprender. Y eso es algo que en el ámbito de lo público, precisamente como nos suponemos vulnerables a la verdad del populista, a la verdad del simplista, queremos simular otra verdad, la verdad de la técnica. Por Dios, la técnica es indispensable, pero es una herramienta, no es una verdad en sí misma. Es una herramienta para entender, para aprender. Se queja mucho la gente de los economistas. Bueno, léanlos. Lean a Hirschman, lean a Thomas Schelling, estos premios Nobel que nos dicen, estos modelos no son modelos que describan la realidad, no son modelos que solamente generen hipótesis, son modelos que nos ayudan a entender mejor. Y si entendemos mejor, seguramente vamos a tener mejores respuestas. No abandonemos la técnica, pero si la glorificamos, en efecto vamos a ser absolutamente excluidas del debate. Y precisamente tenemos que ir construyendo una narrativa de la madurez en la incertidumbre, y es muy difícil cuando los retos son tan profundos y tan dolorosos para porcentajes importantes de la población, pero hay que construirla. Ahí es donde está esta capacidad artística, estética, inspiradora de las personas para construir una narrativa no a partir de la simpleza, a partir de la complejidad, a partir de reconocer que la incertidumbre es lo que determina nuestras vidas. De hecho, en esa semilla de finales de los años 80, en donde pensábamos que lo crucial era un sistema electoral que no nos garantizara que siempre iba a ganar algún partido, estaba el abrazar la incertidumbre como principio de convivencia. No sabemos quién va a ganar, pero sí sabemos que si participamos tendremos chance de influir. ¿Cuánta? No lo sé. ¿Qué tan eficaz? Pues prepárate. Tenemos que volver a abrazar ese principio. Y ese principio tenemos que volverlo a abrazar incluso en la construcción de soluciones públicas. Ese es desde el punto de vista político, pero tenemos también que construir los bienes públicos que atiendan a esos dilemas. Y entonces, en esa medida, además de madurez, en la siguiente, por favor, propongo preparación. Y esto es una nueva concepción de las ciencias sociales. En efecto, no como esta torre de marfil que nos revela verdades,
sino como este instrumento de acumulación de conocimiento que nos permite construir soluciones cada vez más rápido. Y en particular en esta escuela llevamos ya varios años trabajando en una idea que le llamamos emprendimiento público. ¿Qué quiere decir eso? Que nos tomamos en serio esta nueva concepción de las ciencias sociales para ofrecer soluciones colaborativas, no privativas de que yo tengo la razón o de que este es mi interés a imponer, sino de manera colaborativa, un poco como los emprendimientos sociales, pero reconociendo que tenemos que construir oportunidades incluso más allá de los recursos controlados. El problema de pensiones hoy no se va a resolver con el dinero que tenemos ni con el esquema laboral que tenemos que hacer en parte repensar cómo organizamos nuestros mercados laborales, cómo organizamos la forma de hacer contribuciones a las trayectorias laborales de las personas y cómo el nuevo mundo imbuido del cambio tecnológico exponencial ofrece nuevas alternativas para la construcción de un patrimonio. Nos tenemos que tomar en serio que el cambio tecnológico altera de una forma muy profunda mercados económicos, mercados laborales y formas de interacción social y arriesgarnos a conducirlo de esta forma, de una forma colaborativa. ¿Qué quiere decir en concreto? Abrazar, por supuesto, la ciencia de datos. Es el reto más interesante que nos ha puesto a todos los modelos conceptuales de la sociología, de la ciencia política, de la economía, como ciencias sociales abstractas que construyen modelos precisamente para tratar de ordenar la realidad. Hoy tenemos una forma de ver la realidad extraordinariamente más rica, mucho más vasta en su información que lo que tenemos como modelos académicos. Tenemos que repensarlos de manera colaborativa y de manera interdisciplinaria. 1. 2, abrazando el cambio tecnológico como base del cambio en la política pública. Si hoy seguimos planteando modelos de política pública del siglo XX, las soluciones van a seguir siendo tan lentas como en el siglo XX y los resultados van a seguir siendo tan insuficientes como en el siglo XX, ante un momento que ya es crítico, y si no, pregúntenle a los chilenos, que son precisamente el éxito rotundo de los modelos tradicionales de pensar la economía, la sociedad y la política. Ya no hablemos de los otros países como el nuestro. Tenemos que repensar la forma de hacer política pública, tenemos que repensar el tipo de soluciones. Los brincos que nos permite dar la tecnología no los podemos poner solamente como una cosa aleatoria que se van a producir en Silicon Valley. Así como se generan unicornios en las grandes empresas, lo mismo necesitamos para soluciones públicas. Empezar a generar de manera mucho más sistemática procesos de innovación y procesos de emprendimiento público que generen cientos y miles de alternativas de solución hasta que se genere una nueva alternativa, y no de manera aleatoria, no de manera separada de los espacios de respeto a los derechos y de construcción de oportunidades, sino todo lo contrario, poniendo en el corazón de esa formación estos principios de construcción de derechos y de oportunidades que le han dado fundamento a la democracia. ¿Está fácil hacerlo? Claro que no, pero si no empezamos a repensar la forma de lograrlo, no lo vamos a lograr jamás. Y ciertamente los retos a los que nos estamos enfrentando cada vez son mayores. Hay muchos ejemplos de soluciones basadas en el emprendimiento público, en el cambio tecnológico, que están empezando a dar resultados muy atractivos, particularmente en los ámbitos locales. Ahí es donde está la verdadera transformación del entorno público, en nuestro reto de asumir que eso que está ocurriendo ahí no solamente son destellos, sino que es la base sobre la que tenemos que construir la madurez de nuestra transformación política. Muchas gracias. Se llamaba el espacio en el que hablaste, sino porque tu sentido de bien hacer se transparenta de manera clara. Hace unos días escuchaba al gobernador de Tlaxcala decir algo que había escuchado hace algunos años en Francia. Decía, en Francia todavía no tenemos petróleo, tengamos ideas. Y el gobernador decía, México está creciendo al 0.4%, nosotros estamos creciendo al 4.9%. El esquema que nos planteas, comparativamente México, el resto del mundo, estos populismos, ya Slavoj Žižek había dicho que el enemigo número uno
del siglo XX del siglo XXI se llamaba democracia, así como el del siglo XX se había llamado totalitarismo. Y pienso en el país, ¿no? En esta complejidad cercana, o relativamente cercana, que es el país. ¿Dónde ves tú brotes de esa visión democrática basada en los cánones de estas mejores prácticas que hemos visto emerger, sobre todo ahora recientemente en Europa después del Brexit, donde se ha fortalecido el poder ejecutivo europeo y las reglas de la Comisión Europea se convierten en un instrumento de acción para un ejecutivo cada vez más fuerte, cuando se han debilitado todas las presidencias en ese contexto. En México hay gobiernos de distintos partidos políticos, hay brotes democráticos en algunos de ellos. ¿Cómo percibes tú esta realidad mexicana allende la presidencia de la República y el gobierno Creo que del presidente López Obrador? Te agradezco mucho la pregunta, Gastón, porque justo el ejemplo de Tlaxcala es bueno porque ilustra esta gran varianza en la que vive México. No solamente hay estados como este que está creciendo a cerca de 5%, sino regiones enteras. Nuevo León lleva 25 años creciendo a 5% permanentemente y sigue ahí. Y estados como Tabasco, Campeche, Chiapas, pues no solamente no crecen, sino que están decreciendo. Y la varianza en términos de prácticas democráticas y de construcción de pluralismos también es muy alta. Hay algunos entornos en el Bajío donde estos son vibrantes y son plurales y son abiertos, y hay otros entornos en donde estos se están consolidando cacicazgos locales, algunos medianamente eficaces, otros extraordinariamente ineficaces. Y hay otros entornos en donde hay, pues digamos, relativo dominio de un partido y soluciones públicas muy mediocres todavía, a pesar de ese relativo dominio que sigue siendo en un dominio democrático y abierto. Es decir, la varianza política es enorme y creo que es algo que a veces, justamente, la obsesión con la presidencia en nuestro país impide ilustrar e impide buscar alternativas de solución. Si uno ve los liderazgos políticos de este país, pues la pobreza no está solamente en quienes gobiernan, sino en quienes se les oponen. Tampoco hay un discurso democrático ahí, tampoco hay una versión sofisticada de cómo entender los retos y los riesgos, tampoco hay una construcción de una alternativa sobre la base de las diferencias. Todavía una parte importante del discurso político es el discurso de arrepiéntanse o ahora ya me va a tocar a mí. Ninguna de las dos es ni de lejos cercana a lo que quisiéramos ver como solución. Y por eso es que hay que tener muy claro que la política tiene un origen comunitario muy básico. A veces estos grandes movimientos nacionales oscurecen que esta identidad nacional es la suma de muchas identidades y de muchas formas de reconocerse en el ámbito estrictamente local, es decir, esta gran campaña nacional que va generando el consenso alrededor de una idea y de una noción popular es porque en muchos ámbitos locales hay esa insatisfacción que se reproduce. Y es ahí en donde hay que estar buscando de manera sistemática las soluciones, los buenos ejemplos, la participación, el pluralismo, etcétera. No solamente en el caso mexicano, cuando uno ve, por ejemplo, los avances colombianos de los últimos 20 años, con todos los retos que tienen, esos se gestaron en los gobiernos locales, en el de Medellín, en el de Bogotá, en el de Cali. Ahí es donde se fueron construyendo esos espacios de construcción y de transformación de soluciones muy específicas. Y pienso que también ahí es donde hay que encontrarlos, porque además eso es lo que es sumamente difícil de lograr, pero también la tecnología nos permite hacerlo. Es decir, nosotros acá estamos trabajando, por ejemplo, en una cosa que le llamamos el índice de progreso social, que es justamente esta cosa que dice no solamente veamos la tasa de crecimiento del PIB, sino toda una serie de variables que hablan de bienestar. Y está muy bonito que lo tengamos a nivel nacional, e incluso ya se hizo, lo desarrolló fundamentalmente una institución académica costarricense y en México la primera versión, México Cómo Vamos, un índice estatal.
hay que irnos al ámbito municipal, hay que valorar todo eso. La mayor parte de la información es pública, hay que visualizarla y hay que ver cómo eso se vincula con políticas públicas que funcionen. Y creo que ahí hay retos muy concretos de voltear a ver a esos liderazgos, porque además ahí es donde están los futuros líderes o populistas o democráticos de este país. Cuando la gente ve a estas personas que yo les mostré, dicen, híjole, qué malos son, aguántate al que viene. Esta frase así coloquial mexicana de me van a extrañar, a veces nos parece trivial. No son las personas, insisto. Por supuesto, sus liderazgos importan, sus tácticas, sus estrategias, todo eso, pero son el resultado. Bernie Sanders lleva 30 años en política. Vean los videos de cómo le hablaba a los niños de primaria hace 30 años, insultándolos. Ese fenómeno de pronto tiene eco, porque hay un momento de una insatisfacción profunda que los liderazgos más democráticos se han mostrado incapaces de atender. Creo que ya vamos súper tarde, ¿no? Ya me tengo que callar. Rápidamente, bueno, no rápidamente, 3 preguntas muy rápidas. Hablas de que es importante pensar en estos sistemas colectivos. Mi primera pregunta sería, ¿qué opinas del sistema de mutuas en Francia con todo el sistema de salud? Porque también es un problema, hoy lo estamos también viviendo en México, toda la crisis que tenemos en los sistemas de salud, sobre todo los públicos. Sería la primera. La segunda, ¿qué opinas también como una opción, ¿no?, en el sistema de la economía social? Y la tercera, finalmente, es hablando sobre, lo tocaste, el problema que se está viviendo en los trabajos, en los empleos para los jóvenes, y en donde el mercado laboral se está transformando. ¿Cuál es tu opinión sobre la flexibilización del trabajo? Creo que el gran error de una parte importante de los promotores de, vamos a llamarlo así, el fin de la historia y el consenso de Washington, es no reconocer que ese consenso de Washington, teniendo valores muy importantes, era demasiado amplio para verdaderamente sugerir soluciones prácticamente a ningún problema concreto de los que se estaban desarrollando. Hay esta noción hipersimplificadora y es el resultado de que los seres humanos nos cuesta trabajo la complejidad de que hay una solución. Los pensadores más sofisticados, los de filosofía, los de sociología, los de economía, los politólogos, etcétera, las grandes creaciones literarias también nos sugieren que somos una especie de una enorme pluralidad. Y entonces tenemos que, ¿qué funciona hoy aquí? Claro, veamos estos ejemplos que se están desarrollando en otros países, pero ¿qué funciona hoy aquí? Ese es también el reto de asumir esta gran diversidad. Lo que funcione en Mérida no es lo que va a funcionar en Hermosillo. Ahora sí que les cuento un poquito la historia de acá del TEC de Monterrey. Pues tenemos presencia en 27 ciudades del país. Y desde luego que nuestros programas académicos son los mismos y desde luego que nuestra calidad académica es la misma, etcétera, pero tenemos distintos sabores incluso en Ciudad de México. Y eso es muy importante que reconozcamos cómo construimos eso, porque si suponemos que hay una solución, no lo vamos a lograr. Ciertamente el problema de financiamiento de los sistemas de salud es universal. El problema de acceso a la cobertura es universal. El problema de costos es universal. Hay países que lo resuelven particularmente mal, como los Estados Unidos. El problema de investigación dedicada para las nuevas dilemas y emergencias, enfermedades emergentes, también es universal. El problema de la diseminación de las grandes soluciones que ya se están desarrollando gracias al avance tecnológico y el riesgo de crear también una gran desigualdad también es universal. Pero la forma en la que lo resolvemos es contextual, siempre. Y precisamente el reto de la madurez es construir una narrativa que convenza de eso y genere el resultado. Es un esfuerzo creativo. La flexibilidad laboral pues es ineludible, es absolutamente ineludible. Nosotros tenemos un modelo educativo completamente diferente que está ya en marcha desde el semestre pasado y que reconoce eso y que hace un esfuerzo precisamente por, de una forma madura, invitar a los jóvenes a enfrentar su futuro
en el reconocimiento de que nos vamos a tener todos que seguir educando permanentemente. Y creo que el reto es asumir la conducción del cambio tecnológico y no suponer que solamente se va a definir por Mark Zuckerberg y por unos cuantos líderes del cambio tecnológico. No, tenemos que asumirlo. Y de hecho en México creo que hay una buena conciencia al respecto de la necesidad de hacerlo. Gracias, Alejandro. ¿Qué opina sobre el Universal Basic Income para poder en un país como México lograr cerrar la brecha de desigualdad y por otro lado impulsar la innovación y el desarrollo, a poder permitir a las generaciones pues dedicar más tiempo a crecer en lugar de estar buscando tiempo para comer, ¿no? Hay una cosa muy bonita de esta pregunta que es que nos recuerda el debate reciente sobre el salario mínimo. El debate académico en los modelos de economía, y si uno se va a las instituciones que enseñan economía de manera tradicional, todos te van a decir no subas el salario mínimo porque va a generar desempleo. ¿Por qué? Porque aquellos que les estaban pagando a ese salario mínimo los vas a sacar del mercado y lo que estamos viendo país tras país a la hora que lo estamos viendo que se está implementando, el caso mexicano no es excepción, es que el efecto neto sí es de mayor ingreso disponible y el efecto neto no está mostrándose especialmente para una mayor formalización o pauperización de la masa laboral. ¿Qué quiere esto decir? Que quizá el modelo microeconómico, que además ha habido un debate en la forma de medir este supuesto de manera muy sistemática a lo largo de los últimos 20 años, pues quizá es una buena pregunta y quizá es una buena precaución, pero no necesariamente es una predicción ineludible, que de hecho es lo que la mayor parte de los premios Nobel de Economía te dirían. Te dirían, cuidado con esa forma de interpretar los modelos. El modelo del ingreso básico universal creo que está empezando a correr un poquito la misma suerte. Creo que ahí es donde es absolutamente indispensable el salirnos de una noción universal, de ingreso básico universal a implementar para un país de manera sistemática, etcétera, etcétera, a decir, a ver, perfecto, ese mismo principio, ¿cómo lo implementamos? Para poderlo probar, para ver verdaderamente qué está pasando. Porque así de peligroso como es el dogmatismo de que si subes el salario mínimo necesariamente el efecto es pernicioso, igualmente pernicioso es el dogmatismo de decir solo de esta forma vamos a desarrollar una nueva capacidad creativa para una economía diferente. Pues la verdad no lo sabemos tampoco. Entonces la gran pregunta de creatividad, de innovación, de emprendimiento público es, perfecto, vamos a intentarlo. ¿Quién se atreve? ¿Cómo le entramos? ¿En qué contexto? ¿En qué industria? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cómo lo financiamos? Esas son las preguntas para las que se necesita una plataforma y un foro de discusión como el que aquí el Instituto de la Mexicanidad ha traído con nosotros. Y teníamos una última acá, señor embajador. Aquí, mira ya. Muchas gracias, Alejandro. Magistral tu presentación. 3 o 4 cosas. Yo creo que hay una dimensión histórica en esto y que no es la primera vez estrictamente que los momentos de grandes transformaciones como el que estamos viviendo han aparecido en la historia. Tú lo ves a principios del siglo XX, cambios tecnológicos muy acelerados llevaron a grandes revueltas sociales y de hecho hay autores que dicen la Primera Guerra Mundial fue producto finalmente de todos estos cambios acelerados que llevaron a competencias nacionales por el poder y eso llevó a la guerra. ¿Qué vino después de la Gran Depresión de los 28-30? Pues vino el New Deal. Entonces, yo lo que quería un poco poner es la dimensión de cómo los fenómenos de acumulación de riqueza en las élites han ocurrido en ocasiones anteriores y hay un sentimiento de exclusión de grandes grupos de población cuando dicen, me fallaste democracia, me fallaste, permitiste que Wall Street se quedara con todo el dinero, nadie se fue a la cárcel, en cambio yo perdí mi casa. Ahí está en la gráfica del Economist cómo ocurre eso a partir de 2008, 2010, después hay una recuperación y después vuelve a bajar y me gustaría tu comentario, porque a partir de 2016 otra vez baja el apoyo democrático.
A lo que quiero llegar es, hay una dimensión histórica y hay una dimensión política con un sentimiento de exclusión. Y yo creo que el reto, así generalizable, no muy profundo si tú quieres, es que sigue siendo cómo satisfacen las sociedades modernas, las democracias modernas, el sentimiento de exclusión, cómo resarcir ese sentimiento de exclusión, cómo reducir las brechas de desigualdad, tomando en cuenta los ejemplos históricos. Hay un libro famoso de Karl Polanyi, no sé, ¿te acuerdas? The Great Transformation, que trataba de eso, cómo ese fenómeno de acumulación tan excesivo de la riqueza en ciertos grupos llevó a un sentimiento de exclusión que estaba ahí. Desde luego estoy totalmente de acuerdo contigo en este tema del cambio tecnológico exponencial. El cambio tecnológico exponencial en sí mismo se está acumulando en pocas manos. Hay dos modelos, China y Estados Unidos con sus 10 empresas y el modelo chino. Y todos los demás estamos a punto de quedar excluidos, todos los demás países. Entonces, me gustaría un poco simplemente comentar esto. Creo que hay que pensar en términos de sí hay exclusión, es un fenómeno histórico, no es la primera vez y quizá las democracias tienen que satisfacer esa demanda. De hecho, la exclusión es mucho más palpable precisamente por la acumulación, esa es parte de mi argumento. Cuando ves algunos de los debates más recientes entre cuál es la variable importante para explicar, por ejemplo, voto por partidos de ultraderecha en las elecciones europeas, voto por Trump, voto por otros, por Bolsonaro, etcétera, más que de hecho la desigualdad es la falta de movilidad social, que es una forma de medir exclusión. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que hay algo característico de este nuevo reto, es que la enorme mayoría de los países vienen de una base democrática y entonces el reto para reconstruir capacidad estatal para resolver estos problemas y la enorme complejidad de las sociedades, creo que la brecha entre capacidad estatal y dilemas públicos es mayor que en otras ocasiones, es una hipótesis. Creo que la brecha es mucho mayor, creo que la exclusión está más generalizada porque las personas que la viven conscientemente y como reto es mayor. Los que se voltean y le dicen me fallaste democracia son los que mañana le van a decir me fallaste populista, y por eso digo, les preocupa lo que ven, espérense a la siguiente ronda. Vean un programa de Donald Trump hace 5 años y vean nada más el tipo de liderazgo que está ahí. Busquen en la tele mexicana, se van a encontrar modelos que están en esa lógica. Y vamos a decir, híjole, Cuauhtémoc Blanco pues no era tan malo. Es una provocación, pero no está carente del reto, porque estos gobiernos populistas son peores que sus antecesores democráticos, en la mayor parte de los casos, para solucionar estos retos. Entonces sí creo que parte del dilema es reconstruir sobre una base de mayor complejidad. El New Deal en perspectiva histórica no era tan complejo. Era un reto gigantesco, pero no era tan complejo. Había una ideología dominante, había una población en una gran necesidad, había un consenso extraordinario, había un enemigo externo, etcétera. Hoy no estoy seguro que ni siquiera tengamos esa base para construir. En parte porque afortunadamente no hemos vuelto a vivir una guerra como la que se vivió en esas ocasiones. La gran pregunta es el contrafactual, de hecho a tu pregunta es ¿qué se podría haber hecho antes de esas brutales conflagraciones que llevaron a esa situación de desesperación? Ahí es donde estamos ahorita. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes.